voy a morirme por la anestesia? Está como ese concepto. Claro, ¿me puedo llegar a morir en anestesia? ¿O Si bien el porcentaje de muerte por causas anestésicas es muy bajo, muy bajo, porque bueno, no solamente porque ahora es muy segura la anestesia, se toman muchos recaudos, tenemos un monitoreo que es obligatorio tener en todas clínicas, tiene que haber un monitoreo mínimo básico, entonces estamos controlando todas las funciones del paciente. Claro. Como te digo, si bien es muy bajo, la posibilidad siempre existe. ¿Por qué? Porque hay cosas que ni siquiera el paciente mismo puede saber de su reacción frente a la anestesia. Claro. Puede ser que tenga una alergia a algún medicamento que lo determine. Pero precisamente para eso estamos los anestesiólogos, para tratar de salvar cualquier cosa que se pueda salir del cauce. Claro. Como te digo, es posible, pero es muy poco frecuente. Perfecto. Igualmente tenemos que ver las posibilidades de sangrado, qué tipo de cirugía es. Si es una cirugía menor, la posibilidad casi, no podría decir que es nula, porque siempre, aunque sea un apéndice, aunque sea que nos van a sacar una uña, puede existir este tema de una reacción alérgica, por ejemplo, que determine la muerte. Pero, como digo, es bajísimo el porcentaje. Y los porcentajes van a ir aumentando por la complejidad de la cirugía, de la patología del paciente. Claro. Y de todo lo que el paciente ya trae consigo. Claro, hay varios factores que van a influir. Claro. No es solamente cómo se va a la desencadenar. anestesia. Claro. Sí. Y otra pregunta que por ahí a mí me hacen también los pacientes, que es, ¿me puedo levantar en el medio de la cirugía? ¿Eso puede pasar? Es poco probable también. Por eso nosotros muchas veces a los pacientes preguntamos, en el caso de la anestesia, yo hago más anestesia total endovenosa, que tiene unos rangos muy amplios de dosis. Entonces, para eso, en mi caso, las inducciones son más suaves, más como midiendo, por así decirlo, para que sea más fácil de entender, como midiendo dónde el paciente se durmió. Y de ahí te podés mantener, porque vos sabés que si ya se durmió con eso, es suficiente. Entonces, por ahí no es que nos vamos a pasar de anestesia ni nos vamos a quedar cortos. Bien. ¿Sí? Por ahí sí el paciente puede decir que sintió algo, pero por ahí también puede ser porque haya estado escuchando algo mientras se dormía. Claro. Como lo último que se recuerda. Es poco probable que eso suceda. Perfecto. Por la forma que nos manejamos. Y también si te despertás es como que no te vas a acordar, digamos, ¿no? Muchas veces es así también. A mí me pasó eso cuando me operaron del pie, me dijeron que me desperté en un momento que nada, me volvieron a dormir y nada, bueno, ni me acuerdo de eso. Eso es algo que nos dicen los pacientes, que yo me desperté en medio de la anestesia. Y en realidad le preguntamos, ¿qué tipo de anestesia le hicieron? No, me pusieron en la espalda y yo después me dormí. Claro. Y seguramente que sí se despertó, porque lo que hacemos es sedar al paciente para que no sienta los ruidos, qué sé yo, si es, supongamos, es un reemplazo de rodilla, sí, o que tiene algo que donde está el taladro, donde todas esas cosas que lo incomoden, lo sedamos y gran parte de la cirugía están dormidos y de repente se despiertan y sienten algo, y sí los recuerdan. Pero ese es el caso que ellos refieren muchas veces de que se despertaron durante la cirugía. Esa es la famosa... ¿podés contar más o menos esto? Porque dijimos una raquidia, una endovenosa. Claro, ¿Qué tipo de cirugías hay? Anestesia, tenemos la anestesia general. Dentro de la anestesia general estarían estas sedaciones, que depende del procedimiento, puede ser muy suave, que es una sedación suave, donde yo puedo hablar con el paciente, le puedo preguntar cosas, me puede responder, puede no recordarlo después. Bien. Y después tenemos las sedaciones un poco más profundas, que por ejemplo, es donde lo único que necesita el cirujano es infiltrar una zona de donde va a operar. Por ejemplo, recién hicimos
una lesión de cuero cabelludo, donde el paciente lo único que no tiene que sentir es el ingreso del anestésico local. Claro. Entonces, y después podemos seguir hablando, y de hecho estuvimos hablando de viajes con el paciente. O sea que él la pasó fantástico con una sedación suave. Bien. ¿Sí? Y por ahí quizás yo si lo voy y lo hablo más tarde, él ni se acuerde quién soy yo, porque bueno, muchas drogas tienen ese efecto de no recordar lo que pasó en el quirófano. En lo inmediato. ¿Sí? Así que bueno, después tenemos la anestesia raquídea, que se llaman neuroaxial, donde tenemos lo más frecuente, la anestesia raquídea, propiamente dicha, y la anestesia peridural. Ajá. Que son diferencias técnicas. Yo pensé que era lo mismo. No, cambia la aguja y el lugar donde pones la anestesia. Ah, mira. Entonces, unas duran más, otras menos. Hay en el caso de la peridural, a veces se hace una anestesia un poquito en parches. Entonces, por ahí el paciente te puede referir que le molestó en algún momento o sintió un poquito algo, pero es lo que no se usa tanto. Se usa más bien en la peridural cuando vas a colocar un catéter, por ejemplo, que se puede hacer para la analgesia para el parto. Para el parto, y si fuera que no progresa adecuadamente, ya se cambian las dosis y se puede hacer una cesárea. Y en cambio la anestesia raquídea, si bien también se usa para la parte expulsiva del parto, se puede usar directamente ya para la cesárea. Bien. Bien. Entonces, generalmente la neuroaxial es la que el paciente, le vamos a decir al paciente que se duerme de la cintura hacia abajo. Bien. ¿Sí? Bien. Puede ser utilizada para anestesia, para cirugías traumatológicas, ginecológicas, urológicas. Uh-huh. Bien. ¿Sí? Y aparte colocan una sedación, digamos, para que el paciente se duerma. Sí, hay pacientes que no quieren dormir. Bien. Porque tienen tanto temor de estos mitos de que si me duermo capaz que no me despierto. Claro. Entonces hay pacientes que eligen no ser dormidos, estar despiertos, y charlamos a veces no charlamos tanto, pero claro. Para que sí, se pase el tiempo. De acuerdo a lo que el paciente muchas veces lo pide. ¿Y en cuáles, para que los pacientes sepan, en cuáles sí se tienen que intubar al paciente? La anestesia general, ya. Ajá. Como por ejemplo para la cirugía de vesícula, uh-huh. De todas las cirugías que tengan que ver con la videolaparoscopía, ¿sí? Si bien hay veces que se ha intentado hacerlo con otros métodos, es más confort para el paciente bajo anestesia general. Bien. Ahí, para explicar a la gente, van a estar intubados. Una máquina va a respirar por ellos. Hay un tubito que se coloca para la vía aérea, se lo conecta a un respirador, y bueno, y ahí es donde el anestesiólogo tiene que mostrar la destreza y la capacidad de mantener las constantes vitales dentro de los valores normales, porque una vez que el paciente se duerme, es como que uno queda a cargo de esa vida, ¿no? Claro. Entonces es lo que tenemos que mantener. Claro. Y después de la misma intubación, ¿puede haber alguna molestia, alguna complicación? Cuando el paciente se despierta. Uh-huh. Cuando el paciente se despierta puede sentir molestias en la garganta que pasan a las horas, ¿sí? Y muchas veces puede tener un recuerdo del momento del despertar y a veces no. Bien. Pero en general no habría inconvenientes para el paciente en cuanto a la sensación que tiene en el despertar. Bien. Lo que sí puede ser que hay que ver pacientes que durante el procedimiento de intubación puede ser difícil por características anatómicas propias de ellos. Por eso es que nosotros por ahí le pedimos que abra la boca, tomamos ciertas medidas de su rostro. ¿Qué es lo que se fijan, por ejemplo, para que la gente sepa, yo no sé, va a ser fácil intubarme o no, por ejemplo? ¿Qué medidas? Muchas veces lo que hacemos es que el paciente abra la boca. Bien. Lo que nos puede resultar difícil si, por ejemplo, el paciente tiene una lengua grande. Claro. Si, por ejemplo, también sus dientes están flojos, si son dientes muy prominentes. Bien. Si hay algún diente en mal estado, muchas veces nosotros pedimos que los pacientes no vayan, o sea, se tienen que sacar la dentadura postiza, y muchas veces las prótesis no son totales, sino son parciales. Claro. Y hay un diente que nos puede incomodar, claro. Que esté durito, fijo ahí, pero nos puede resultar incómodo. Entonces, en la maniobra, por ahí tratamos de evitar por todos los medios de que no se lesionen los labios, pero por ahí puede
haber un pequeño golpecito en el labio que bueno, le explicamos al paciente por qué sucedió. Ahora, también lo que es importante, que decía yo que nos puede dificultar el procedimiento de intubación, son los dientes flojos. Ajá. Eso no es peligroso para el paciente, porque si el diente está muy flojo, yo lo tengo con el laringoscopio, que es el aparato que usamos para intubar, el diente se cae a la vía aérea, estamos en un gran problema. Entonces muchas veces les decimos que si vemos que es riesgoso para ellos, nosotros lo tenemos que sacar previamente. Bien. Sí. Y otra pregunta, ¿el paciente tiene que ir en ayunas para la anestesia? Esa es una pregunta muy, muy importante, y que tenemos que tener conciencia todos como pacientes, porque en algún momento nos va a tocar, es que tenemos que tener 8 horas de ayuno para alimentos sólidos. Bien. ¿Sí? O sea que si comimos carne, comimos una comida al mediodía, tenemos que esperar 8 horas desde ese momento hasta la cirugía. Bien. Hay casos en los que no se puede esperar por la gravedad del caso, ¿sí? Entonces nosotros como anestesiólogos tomamos medidas para hacer lo que se llama intubación de secuencia rápida, que no está exento de complicaciones, pero si la condición del paciente lo amerita, lo tenemos que hacer. Claro. Bien. ¿Sí? ¿Y de líquidos? De líquidos, cuando tenemos los líquidos claros y los otros líquidos, los líquidos claros son considerados. El jugo de manzana, por ejemplo, de cualquier marca que tengamos comercial, juguito de manzana que no tiene pulpa, eso hasta 2 horas previas a la cirugía se puede tomar. ¿Y eso lo usan para que no entre tan hipoglucémico el paciente? Eso es muy discutible, porque, a ver, si bien las últimas guías sobre todo lo que es, habla de los protocolos ERAS, que son protocolos como para optimizar la condición del paciente y ser menos invasivos y ser como más fisiológicos, lo recomiendan. No podemos recomendarlo a toda la gente, porque hay pacientes que lo entienden muy bien y van a decir, bueno, no, porque mi doctor me dijo que tenía que tomar solo 2 sorbitos de agua o solamente agua 2 horas previas, pero no, que estaba ansioso y le metí una galletita. Claro. Y no, que entonces, o me tomé un juguito con pulpa. Claro. Ese juguito con pulpa ya no es líquido claro. Y tiene otros tiempos de metabolización y de evacuación del estómago. Entonces lo que es líquidos como decías, claros, es agua hasta 2 horas previas. Bien. Agua con azúcar hasta 2 horas previas, o el juguito de manzana hasta 2 horas. ¿Y puedes explicar por qué es importante estar en ayunas? ¿Cuáles son las complicaciones? Lo peligroso de no estar en ayunas es que teniendo alimentos dentro del estómago se produce la secreción de jugos gástricos, que son ácidos, que tienen que tratar de romper todo el alimento en partículas para que sean absorbidos. Entonces ese contenido ácido puede pasar a la vía aérea y, diciéndolo así, se aspiran, se tragan el claro, es como pero se queman los pulmones. Claro. Se hace una reacción química en los pulmones que puede ser mortal. Claro. Y Pau, ¿el té también es líquido claro? Sí, el té también. Bien, sí, porque eso yo por ahí digo. Sí, no, un té bebido con azúcar está muy bien. 2 horas. Está muy bien, en 2 horas antes. Bien. ¿Y quién decide el tipo de cirugía? O sea, capaz que el cirujano dice, vamos a hacer esta cirugía, o está todo protocolizado, o vos antes de la cirugía lo convocás al paciente, haces una consulta preanestésica, por decirlo. En general, nosotros vemos a los pacientes, muchas veces los vemos al ingreso del quirófano. Claro. Y muchas veces también surge la pregunta por el estado previo del paciente. Entonces ahí sí podemos plantear qué es lo mejor para el paciente, y es lo ideal, sería ideal que siempre pasara. Muchas veces por la técnica quirúrgica, la anestesia tiene que ser que es la anestesia total, ¿sí? La anestesia general. Y quizás por las condiciones o por el lugar de la cirugía o qué es lo que tenga que operar, podemos cambiar y hablar con el cirujano para ver que cambie la técnica. Claro. ¿Sí? Entonces hay cirugías que están planteadas para hacer por vía laparoscópica, y las condiciones del paciente, las condiciones anatómicas o X motivo, decimos, no, mira,
este paciente se va a beneficiar con la cirugía abierta, que es lo menos frecuente hoy en día. Claro. Pero no, sí, tratamos de siempre de hablar con el paciente, hablar con el cirujano y ver qué es lo mejor para ese caso en particular. Pero se te enojan un poquito los cirujanos, me imagino. No, sí, nosotros también. Claro. Nosotros es un ida y vuelta. Claro, sí, pero no, bueno, hay que poner el paciente como prioridad. Como prioridad. Sí, pues muchas veces hay pacientes que o no se conocían que tenían un problema, un bloqueo, o se escucha un soplo, entonces uno le pide una ecografía y capaz que el médico te lo manda para al otro día operarlo. Y no cuentan con que el cardiólogo, bueno, en este caso vos anestesióloga, claro, lo puedas bochar al paciente, que en realidad es dilatar un poco la cirugía para ir lo más seguro posible, digamos. Exactamente. Hay veces que se puede hacer eso y hay veces que no.